¿qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más de En Esto Creemos. Me place saludar a mi amigo, compañero en este programa, el pastor Samir Sarmiento. ¿Cómo está, pastor? Muy bien, gracias a Dios, Jorge. Un programa más, un mes nuevo que tenemos para poder compartir una nueva creencia. Así es, así que bueno, les pedimos que alisten sus Biblias, algunos anotan también su libreta, su iPad, lo que usted tenga a mano. Y pastor, voy a pedirle que ponga este programa en las manos del Señor. Realmente siempre necesitamos al Espíritu Santo a cada paso, más aún cuando estudiamos su palabra. Claro que sí, vamos a orar, hermanos. Señor y Padre, gracias por la oportunidad que nos das de poder formar parte de este equipo, Señor, en su programa, En Esto Creemos. Queremos pedirte, Señor, que en la creencia que hoy hablaremos, Señor, podamos ser tan solamente un instrumento en tus manos y que tu Santo Espíritu nos guíe. Y que el tema que vamos a comentar, a compartir, Señor, pueda realmente quedar claro en las mentes y en los corazones de cada uno de los amigos y oyentes que nos están sintonizando en este momento. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Queridos televidentes, quiero aprovechar este momento en la introducción del programa para hacerles una petición muy especial. Recuerden que todo el contenido de Hope Media Honduras es para alcanzar almas para Cristo, para llevar el mensaje del Evangelio, un mensaje que como adventistas abrazamos basados en la Biblia. Así que si usted está viendo este programa, yo te pido, comparta la transmisión en tus redes sociales para que otros tengan la oportunidad de aprender las verdades bíblicas. Así que coloca ahí un hashtag En Esto Creemos y así nosotros nos vamos a dar cuenta también de que tú compartes este mensaje de esperanza. Pastor Samir, esta noche llegamos al 8º miércoles consecutivo del programa En Esto Creemos y estamos abordando la creencia, el gran conflicto. Así que me gustaría que usted, a manera de introducción, nos dijera a qué se refiere esta creencia, porque cuando yo leo el gran conflicto, se me hace la idea de una guerra, una batalla, por lo menos una pelea de boxeo, un conflicto. ¿Quiénes son los bandos que pertenecen a este conflicto? ¿A qué se refiere? ¿Y por qué? Si la Biblia me habla mayormente de paz, la creencia número 8 de los adventistas del séptimo día aborda una pelea, un conflicto. Es interesante, Jorge. Yo recuerdo de niño, no sé si tu madre te decía lo mismo. Mi madre me decía, para que haya una pelea tiene que haber dos bandos. Totalmente. Siempre, me lo digo también, mire hijo, el fuego no se apaga con fuego, se apaga con agua. Con agua. Así que tiene que haber algo positivo, algo negativo, o el bien, el mal, ¿verdad? Cuando hablamos del contexto del gran conflicto espiritual, ¿verdad? Nos lleva a eso, ¿verdad? Una contienda entre lo bueno y lo malo. Y la Biblia, a través del libro de Apocalipsis, nos lleva y nos muestra quiénes son esos dos bandos. Nos describe de una manera muy gráfica cómo son personalizados e identificados, estos dos grupos que se están enfrentando no solamente desde antes del inicio de la creación, sino que hasta el día de hoy todavía sigue esa contienda cósmica. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7. Si me ayudas a leerlo, Jorge, te agradecería mucho. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7. Encontramos ahí esos dos grupos que se están enfrentando. Dice Apocalipsis 12:7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles. Ok, podemos ver aquí dos personajes que claramente el libro de Apocalipsis lo identifica. El primero es Miguel. Dos líderes, dos capitanes de un ejército. Dos capitanes, dos generales, sí, ¿verdad? Que están, y los menciona con su grupo, Miguel y sus ángeles, y el dragón y sus ángeles. Es interesante porque siempre que pensamos en Apocalipsis, pensamos que es un libro que nos describe los acontecimientos del tiempo del fin. Pero en medio de la narrativa de los acontecimientos del tiempo del fin, Juan, el profeta, hace una pausa
porque ese fin tuvo un principio. Claro. Y entonces él mira hacia atrás, donde comenzó todo el problema del bien y del mal. Y ahí están los dos bandos. ¿Quién es Miguel? Bien, Miguel, a través de la Sagrada Escritura lo podemos identificar como el mismo Jesús, ¿verdad? El cual tuvo que enfrentar a este dragón al momento en que el pecado se introduce en el cielo, ¿verdad? Correcto. Vamos a aprender en una de las comentarios que tendremos cómo llegó realmente a nacer esa semilla del mal, aún en un lugar de santidad como en el cielo, ¿verdad? Pero Miguel, representado por Jesús, tuvo que defender, ¿verdad?, los principios de verdad y de justicia en el universo general. Bueno, para aprendizaje de nuestros televidentes, Miguel en el original griego, creo que ya sería aquí en el Apocalipsis, ¿no? Se pronunciaría Micael y significa el que es como Dios. Por eso en la teología adventista nosotros analizamos y decimos, ¿quién es como Dios? Entonces solo hay uno, Claro. que es Jesucristo. Así que ese general, y por eso se dice arcángel, otra palabra compuesta. Arc, que significa el jefe, y ángel, entonces arcángel es el jefe de los ángeles. Entonces, en otras palabras, este versículo podríamos traducirlo y decir, el que es como Dios, Miguel, ¿Y jefe? y jefe de los ángeles, peleó contra el dragón. Y el dragón, hay un principio en la teología de la Reforma, donde dice que la Biblia se interpreta a sí misma, ¿no? Claro. Entonces, el dragón, el mismo Apocalipsis nos dice que es la serpiente antigua, el diablo y Satanás. Así que, en un inicio, hay una batalla, resumiendo este versículo, en el cielo de Jesús y sus ángeles contra Satanás y sus ángeles. Entonces, aquí vamos a la pregunta, pastor. Porque hay una batalla en el cielo, Claro. donde todos pensamos que es el lugar de paz. Cuando uno piensa en el cielo, uno piensa en paz. Un lugar perfecto que anda haciendo Satanás en el cielo y por qué está peleando contra Jesús. Entonces, pastor, me gustaría que con la Biblia nos fuéramos al origen de este conflicto. Bien, para poder llegar a ese origen, Jorge, tenemos que irnos al libro de Ezequiel. Si no, nosotros nos vamos al libro de Ezequiel, capítulo 28, Muy bien. encontramos ahí cómo la Biblia describe la formación del dragón, de Satanás, de cómo este ser fue creado realmente. Versículo 14, Jorge, si me ayudas a leer, por favor. Por supuesto, Ezequiel 28, 14 dice así: Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Te das cuenta? Este ser no inició, no fue hecho para ser malo. Es importante recalcar eso. Dios no crea a Satanás. No crea Satanás. No crea. Él, digamos que en las edades incontables, porque no sabemos cuántos millones de años habían pasado, todo era perfección. Y el Señor había creado también una gran cantidad, no saben, millones de millones y millares de millares de seres perfectos. Dentro de toda esa creación, crea un ser, valga la redundancia, un querubín. ¿Qué es un querubín, pastor? Era el que estaba atento de las necesidades de Dios mismo. Era la mano derecha prácticamente. Pero ¿qué tipo de ser, para, digamos, alguien que se va iniciando en el estudio de la Biblia, qué tipo de ser es un querubín? Cuando la Biblia describe un querubín, ¿qué es un querubín? No, hablamos de la superioridad que tenía sobre los ángeles. O sea, es un tipo de ángel con un rango superior. Exactamente. Recordemos que en la Biblia, lo que tú mencionabas, tanto arcángeles, hay serafines, querubines, ¿me Que entiendes? serían como distintos tipos de ángeles. Exactamente. Pero este se identifica y es interesante la forma como la Biblia lo describe. Porque dice que tú fuiste formado, dice, caminabas, Querubín grande y protector, dice. Wow. ¿verdad? Caminabas sobre las piedras de fuego, te paseabas en el jardín. Nos damos cuenta cuánto amor tuvo Dios
para poder formar a este ser y poderle dar esa potestad, esa gloria, esa preeminencia también, ¿verdad? Algunos escritores bíblicos, ¿verdad? Una de las escritoras de nuestra iglesia, la hermana Elena de White, lo describe, ¿verdad? Que fue dotado de capacidades que los otros ángeles no tenían, Claro. ¿verdad? Y esas capacidades lo llevaron a él, como dice el versículo, ¿verdad? 15, hasta que se halló en ti. Perfecto eras en todos tus caminos. Bueno, rápidamente, porque esto es muy amplio, pastor. Esta es una de las creencias con mayor amplitud, pero para que lo entendamos, cuando la Biblia habla de un querubín protector, podríamos decir, ¿protector de quién? ¿De quién estaba protegiendo? Para eso podríamos ver en el santuario el arca, ¿no? El arca. Estaban dos querubines, justamente sobre el propiciatorio. Y esos querubines también Ezequiel los describe que tienen 3 pares de alas, con 2 cubren su cara, con 2 cubren su cuerpo, con 2 cubren sus pies. Estos querubines están en la presencia del Señor y protegen al resto de seres de la gloria del Señor. Así que este ser era un ser muy cercano a Dios. Posiblemente dentro de los seres creados era el principal. Y Dios lo crea perfecto, pero ¿cómo llega a pecar? Porque puso en él, al igual que en los demás seres creados, el libre albedrío. Es que por eso hablábamos de cuando Dios forma a este ser, la misma potestad de lo que aprendimos en la doctrina anterior que le dio al hombre y a la mujer al momento de crear esa libertad, también se le ha dado a todos los seres. Claro. Los ángeles tenían también la misma libertad. Todos habían elegido obedecer al Señor. Obedecer a Dios. El primero que eligió no obedecerlo fue este ser. Eligen obedecer a Dios, no por opresión, no por mandato, no por orden, sencillamente de relación, ¿verdad? De una comunión y una adoración, porque fueron creados por Dios. Pero este ser toma la decisión de rebelarse en contra de Dios. Que no era fácil, porque para él lo natural era hacer lo bueno. Y aquí es donde hablábamos la creencia anterior, el misterio de la iniquidad. ¿Cómo nace maldad? Fue encontrada en ti maldad, dice Ezequiel, en un ser perfecto. Sin embargo, nace maldad, y aquí quiero que entendamos lo difícil que era el engaño de este ser, que la Biblia lo describe como ángel de luz, Lucifer. Correcto. Y que ahora nosotros lo conocemos como Satanás. Nunca nadie había mentido, nunca nadie había pecado. Este ser nace la maldad en su interior y empieza a engañar a seres que no conocen el engaño. Era más fácil engañarlos. Siembra la duda en ellos y ahí es donde nace esta batalla. Aquí, y para poder graficarlo en la Biblia, Jorge, porque pueden decir esto y están inventando, pero la Biblia lo dice de esa manera. En el libro de Isaías, capítulo 14. Muy bien. En el libro de Isaías, capítulo 14, podemos encontrar lo que tú has mencionado, ¿verdad? En este momento. Versículo 12, Jorge, si me ayudas, por favor. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, y sobre las alturas de las nubes sumiré y seré semejante al Altísimo. Como podemos ver aquí, dentro del corazón de este querubín protector nace ese deseo de ser semejante a Dios. Y aquí quiero hacer la aclaración. Quiere ser semejante a Dios no en carácter, sino en poder. En poder. O sea, él tenía ya el lugar principal entre los seres creados, pero no le bastó y dijo, yo quiero que me adoren como adoran a Dios. Muchos eruditos concuerdan que después de Dios, de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, este ángel prácticamente tenía el 4º lugar en el cielo. Sí. ¿Verdad? La preeminencia y la potestad y la autoridad sobre los ángeles. Ya tenía un grado de autoridad sobre él, pero quiso escalar esa última grada, si podríamos decirlo. Pastor, usted me corrige si estoy equivocado. Cuando hablamos del gran conflicto, Juan lo describe como una batalla en el cielo. A veces cuando pensamos en las batallas pensamos en esas
¿Cuántas plumas volaron? Exacto, flechas y armas. Pero me parece que al tener un contexto espiritual, la batalla fue donde se libran las batallas espirituales, en la mente, donde Satanás comienza a tratar de convencer a los seres creados, y por otro lado el Señor pues no trata de convencer a nadie más que lo que siempre ha hecho, presentar la verdad de sus principios de amor en su gobierno. Me corriges si estoy equivocado. Esa fue la batalla de conceptos, de ideas, de filosofías, de principios, ¿verdad? A tal punto que Apocalipsis mismo, si volvemos a Apocalipsis capítulo 12, podemos ver en el versículo 4 del mismo capítulo, habíamos leído, ¿te acuerdas del versículo 7? Muy bien. Sobre el encuentro entre Miguel y los ángeles, pero mira lo que dice el versículo 4. Dice Apocalipsis 12:4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Okay, ahora léeme el versículo 9, por favor. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ok, si podemos tomar el contexto, el versículo 4 nos habla de que con su cola dice arrastra que la tercera parte de las estrellas. De las estrellas. Que en este hay un simbolismo. Las estrellas significan ángeles. Son los ángeles. Son los ángeles, ¿verdad? Recordemos que aquí Satanás entonces toma esa tercera parte, y era lo que tú mencionaste hace unos minutos, de que Dios creó tantos millares de ángeles, ¿verdad? Que no fue poca la parte que Satanás logró convencer con sus ideas, con sus conceptos, ¿verdad? A tal punto que rechazaron la adoración a Dios para rendirse a la adoración de Él mismo. Hay que simplificar esto. La tercera parte de los ángeles, estamos hablando que si hubiesen solo 100 ángeles en el cielo, se trajo 30. Sí. Si hubiesen 1000, se trajo 300. Pero no habían ni 100 ni 1000. Eran millares de millares y millones de millones. O sea que él se trajo una cantidad impresionante que logró convencer que el gobierno de Dios no era justo. ¿Y por qué es importante tenerlo como creencia? Y lo vamos a seguir estudiando más adelante. Claro. Porque esa batalla del bien y el mal llegó a la tierra. Y ahora todo lo que pasa, cuando usted habla de enfermedades, de guerras, de dolores, está en el contexto de la batalla que comenzó en el cielo, pastor. Así es, el mismo versículo 9 dice que fue arrojado a la tierra, así que ahora ese encuentro que hubo, esa discordia del universo cósmico celestial, viene a la creación que Dios había hecho. Y ahora lo vamos a ver más adelante en la Biblia, cómo esta batalla, como cuando usted entra en un pleito que no tenía nada que ver. Quedamos metidos en el pleito y eso nos afecta a nosotros. Vamos con buena música, hoy el programa está muy interesante, así que te pedimos que no te despegues. Esta canción trata de una razón para luchar, porque tenemos que seguir peleando y vamos a ver en la Biblia que es con la ayuda del Señor. Con Paz Compuesto, regresamos con más de tu programa En Esto Cree. De estar a tu lado y conversar. Estoy cansada de luchar y sin fuerzas al andar. Esta vida que no entrega más que soledad e inseguridad. He caído tantas veces sin poderme levantar. De mis fuerzas dependí y no hice bien. El camino he creído ver con claridad, cuando en realidad hoy sé que ciego estoy. Mil
ilusión. Los problemas nublan hoy mi corazón. ¿Cómo hacer para saber qué decisión tomar entre tanta confusión? Un consejo, una palabra, una razón para luchar. Te pido una vez más. Te puedo escuchar antes que empieces a hablar. Si supieras cuánto sufro cuando te veo llorar sin poderte consolar. Y aunque a veces al andar hayas llegado a pensar que podría abandonarte y no importarme si tú estás cansado de luchar. De esos dos pares de huellas que dejamos al andar, hubo uno que en un momento se borró. Y es que no te has dado cuenta que en tus horas de aflicción en mis brazos te tomé y te levanté. Aunque sientas que te ahogas en un ancho mar, nunca dudes que te puedo rescatar. Tu mirada fija en mí te podrá ayudar sobre el mar a caminar. No te rindas, nunca es tarde para volver a empezar. Tu Padre aquí estará. Aunque sientas que te ahogas en un ancho mar, nunca dudes que te puedo rescatar. Tu mirada fija en mí te podrá ayudar sobre el mar a caminar. No te rindas, nunca es tarde para volver a empezar. Tu Padre aquí estará. Tu Padre te amará. Muy bien, amigos, estamos de regreso después de esta hermosa alabanza. Pastor Samir, tenemos todavía mucha tela que cortar. Bastante. Y voy al grano. Nos quedamos en que este ser perfecto, hasta el día que se halló en él maldad, convenció a una gran cantidad de ángeles en el cielo y luego fue arrojado a la tierra. Nos narra tanto los versículos de Apocalipsis como Isaías, si no estoy equivocado. Así es. Entonces, una vez que llega a la tierra, en la creencia pasada, pudimos abordar cómo convenció a Adán y Eva, la primera pareja,
de pecar, de caer en el engaño que él tenía. Pero me gustaría que ampliáramos en este contexto del gran conflicto cómo llega el pecado a la tierra y cómo la tierra termina involucrada y todos nosotros también en esta gran batalla. Bien, recordemos, tomando el contexto del libro de Apocalipsis, la palabra de Dios nos dice, en uno de los pensamientos, Juan dice, ay de la tierra y sus moradores, porque el diablo y sus ángeles han descendido a la tierra. Y es aquí donde nosotros podemos observar, Jorge, cómo ahora el enemigo llega a la tierra, acabada de ser formada, creada, ¿verdad? Y empieza a trazar un plan para poder tomar el control de la creación de Dios. Y es entonces que encontramos el capítulo 3 del libro del Génesis, ¿verdad? Este ser ahora se posesiona de la serpiente en el jardín. Dice el Espíritu de Profecía, también comenta de que la serpiente era uno de los seres, de los animales más bellísimos de la creación de Dios. Creo que al contrario a lo que piensan algunos ahora de la serpiente, la mayoría siente temor. Dicen, qué animal más feo, he escuchado mucho. Hay algunos que les gusta, ¿no? Sí. Pero bueno, el punto es de que en ese momento, según lo describe el Espíritu de Profecía, este ángel de luz que tiene poderes que nosotros no podemos describir todos, ¿verdad? Pero algunos de ellos, en la Biblia nos narra que de alguna manera fue la primera posesión. Posee la serpiente, engaña a Eva, ¿y qué pasa? Mira, aquí es donde viene ahora. El mundo entra en pecado. Recordamos, tal vez tomando el contexto de la creencia anterior, el mes anterior que platicábamos sobre la naturaleza humana, nos damos cuenta que Adán y Eva se esconden de la presencia de Dios, huyen, porque ya no deseaban tener esa relación directa con Dios, ya tenían miedo de la presencia de Dios. Y es aquí donde ahora Dios empieza a entablar esa charla con ellos, que fue lo que pasó, pues. Adán le echa la culpa a Dios diciéndole que fue por la mujer que le dio. Eva le echa la culpa a Dios porque fue la serpiente que formó, ¿verdad? Y de esa manera ahora todo recae, ¿verdad? Trata de ver cómo era ver a Dios viendo a sus seres creados, Adán y Eva, a los dos, al hombre y a la mujer, echándole la culpa a su creador. Y eso era lo que Satanás quería y desea siempre. Hasta el día de hoy, cuando pasan las cosas malas, ¿a qué le echamos la culpa a la gente? Es culpa del diablo, ¿verdad? Y a veces dice, pero ¿por qué Dios no permite? ¿Verdad? Porque Satanás va tratando de que nosotros como seres creados nos rebelemos en contra de él. Entonces, vamos al libro del Génesis, capítulo 3. En el versículo 13, si pueden leerlo, por favor. Génesis 3:13 nos dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Ok, vemos ahí cómo Eva cae, ahora que la serpiente engaña, y ahora Dios viene y le hace una promesa a Adán y a Eva. Versículo 15, Jorge, por favor. Dice Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el carcañal. Okay. Vemos ahí cómo ya Dios de una vez define entre lo bueno, ¿verdad? Y lo malo. Los dos, ¿verdad? Hay una enemistad. Desde la creación se entabla y se marca esa enemistad. Y es aquí, ahora con ese mismo versículo 15, cómo Dios hace la promesa de un redentor, de un descendiente que dice que va a pisotear la cabeza de la serpiente. Y nosotros como cristianos, aquellos que hemos estudiado la palabra de Dios, nos damos cuenta que en el libro, en los evangelios, en la vida de Jesús, la muerte, la resurrección, la crucifixión y la resurrección de Jesús es cuando el Señor pone su pie sobre la cabeza de la serpiente, para poder dar en el contexto espiritual la derrota final de la serpiente. ¿Por qué? Vamos a ver cómo nos damos cuenta que en medio de esta batalla nosotros estamos luchando una batalla donde la guerra ya tiene un vencedor. Interesante, ¿verdad?
La guerra ya hay un vencedor, pero estamos luchando una batalla. Sí, de hecho, hay registros, pastor, que cuando hay la rendición por parte de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, no es que se dio la rendición y terminaron las muertes. Hay un registro de miles de personas muertas cuando la batalla ya la habían ganado los aliados. Entonces es lo mismo, Satanás está derrotado. Sin embargo, como él se sabe derrotado, se quiere llevar la mayor cantidad de personas con él. Ahora, importante que entendamos, mis queridos televidentes, que nadie puede ser neutral en esta guerra. Usted no puede decir, yo no me meto en eso. Por ejemplo, en los conflictos del mundo, siempre ponemos de ejemplo los países del Lejano Oriente, porque son los que más constantemente escuchamos que están en conflicto. También lo que acabamos de ver, ¿no? Y que se sigue viviendo con Europa y Ucrania. Los países se han demarcado. Dice, claro, yo estoy a favor entre Rusia y Ucrania. Entonces yo estoy a favor de Rusia, yo estoy a favor de Ucrania. Y hay países que han dicho, nos ponemos neutrales. Claro. Pero en este conflicto, en el gran conflicto entre el bien y el mal, entre Jesús y Satanás, usted no puede ser neutral. Jesucristo dijo, el que no recoge conmigo, desparrama. Y en este versículo que el pastor nos citó, en Génesis 3:15, dice, pondré enemistad entre ti, que es la serpiente, todo lo malo, todo el mundo y sus prácticas, y la mujer que representa a la iglesia. Tengo que estar en uno de los dos bandos. Y en el universo entero también solo hay dos bandos, porque aún los mundos no caídos tuvieron que tomar su decisión. Seguramente, y el espíritu profecial lo narra, Satanás llegó a intentar hacerlos caer, claro, pero ellos tomaron la decisión de quedarse del lado de creerle a Dios. Y en este mundo tenemos esas dos partes, los que le creemos a Dios y los que se dejan engañar por Satanás. Creo, Jorge, que tenemos que hacer una conexión. Porque estábamos hablando del dragón, del diablo, de Satanás, y ahora estamos hablando de una serpiente. En el versículo 9 del capítulo 12 que leímos, ¿verdad? En la sección de Apocalipsis, recordemos cómo describe, ¿verdad? Que el dragón, dice, es llamado así, el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. O sea, para que usted nos entienda, Lucifer, que era quien él era al principio. Correcto. Luzbel, Satanás, el dragón, la serpiente. Estamos hablando del mismo personaje. Estamos hablando del mismo rebelde, y todo aquel que se rebela contra los mandamientos de Dios está bajo su mando. Claro, cada nombre de Satanás, si podemos decirlo de esta manera, ¿verdad? Se contextualiza en base al principio, ¿verdad?, del profeta o del apóstol o del siervo que escribe la Biblia, ¿verdad? Porque de repente el apóstol Pedro habla de que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces, si podemos ver, Juan en el libro Apocalipsis trata de conectarlos a todos para demostrarlo, como tú dijiste, es un solo. Correcto. Es un solo ser. Ahora, pastor, nos quedó este problema. Dirían en mi colonia, nos dejaron este tamal aquí. Quedó la tierra involucrada en el conflicto. Lamentablemente, con sus decisiones, Adán y Eva se unieron a esa tercera parte de los ángeles como rebeldes. Sin embargo, el Señor da la oportunidad para que salgamos del bando de Satanás y del bando rebelde y del bando del pecado, que solo trae dolor y sufrimiento, y volvamos a estar de parte de Él. Pero, ¿de qué manera nos ha afectado este conflicto? ¿Qué cosas ha provocado en la humanidad? ¿Cómo corrompe el pecado al ser humano y quedarnos de ese lado, del lado de Satanás? Bueno, una de las cosas que nosotros debemos de recordar, Isaías, capítulo 59, versículo 2, ¿verdad? El profeta nos da lo que ocurre cuando el pecado está en nosotros. Si me ayudas. Isaías 59, 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros
su rostro para no oír. ¿Te das cuenta? Eso es lo que quería Satanás. Satanás siempre ha querido separarnos del amor de Dios, Totalmente. ¿verdad? Para poderlo hacer. Entonces, aquí podemos encontrar y podemos ver cómo ahora podemos entender lo que el apóstol Juan estaba haciendo referencia ya en esa gran batalla que había en medio, ¿verdad? Y del universo. Y el mismo Juan, si no me equivoco, en Primera de Juan. Capítulo 3. Sí, correcto. Capítulo 3, versículo 4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Que se conecta con lo que acabamos de leer, que el pecado nos separa de Dios. Nos separa de Dios. Creo que podemos citar muchas consecuencias. El dolor, el sufrimiento, las enfermedades, todo eso es consecuencia del pecado. Pero lo principal, ya lo vimos con los ángeles, fueron desterrados del cielo. Y nosotros que tenemos la oportunidad de conectarnos con Dios por medio de la oración y de la comunión, también sentimos una separación con Dios cuando vivimos en pecado. Claro que sí. Pero Jorge, creo que hay tanto que hablar, pero tendremos que hacer un alto. Claro. Porque creo que viene una parte especial que a mí me gusta, aparte de ser del equipo, pero me agrada ver cómo el experto logra sintetizar lo que nosotros hablamos en 1 hora, ¿verdad? Y él lo logra hacer en pocos minutos, Jorge. Vamos con el pastor Ever Vázquez en la opinión del experto. Durante una conferencia de prensa, el presidente de Chile comenzó su discurso con las siguientes palabras: estamos en guerra. Cuando nos trasladamos al plano espiritual, también nos encontramos en un gran conflicto, en una gran controversia, porque también estamos en guerra. Esta batalla comenzó en el cielo, según Apocalipsis capítulo 12. No se halló más lugar para Satanás y sus ángeles, entonces fue arrojado a la tierra. Nuestros primeros padres fueron contaminados con el pecado, sucumbieron ante la tentación y es así como Satanás contamina la creación que Dios había hecho. Pero la guerra continúa. Según Génesis capítulo 3, verso 15, ahora habría una enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, es decir, un gran conflicto entre el bien y el mal. Pero ¿cuál es la manzana de la discordia o el punto toral de esta guerra? Podemos enfocarlo en la adoración. Los profetas, los reyes, trataban de involucrar al pueblo en una adoración genuina. Josué capítulo 24 verso 15 nos dice: ustedes deben tomar una decisión a quién servirán, porque mi casa y yo serviremos a Jehová. También el profeta Elías enfrentó a los profetas de Baal en el monte Carmelo, y en Primera de Reyes capítulo 18 verso 21 les obligó a tomar una decisión. Ustedes elijan a quién sirven, no pueden vacilar entre dos dioses, y les invitó a adorar al Dios verdadero. Si te das cuenta, el problema de la guerra es la adoración. ¿A quién adoramos en nuestro corazón? Esa guerra que comenzó en el cielo se trasladó a esta tierra, pero ahora está instalada en el corazón de cada ser humano. Y cada uno de nosotros debemos tomar la decisión a quién vamos a servir y a quién vamos a adorar. Este gran conflicto finalmente terminará. ¿Quién será el vencedor? Apocalipsis capítulo 17, verso 14 nos dice que los enemigos de Dios pelearán contra el Cordero y éste los vencerá. Es decir, Dios finalmente obtendrá la victoria. La gran pregunta es, ¿de qué lado quieres estar? ¿Del lado de los que perderán o del lado de los que ganarán? Mi deseo en oración es que tú y yo tomemos la firme decisión de ser parte del equipo victorioso. Finalmente, esta gran controversia terminará y Dios finalmente ganará la batalla. Ojalá que en tu corazón y en mi corazón también gane el Señor. Y finalmente, este gran conflicto termine y moremos por una eternidad con el Señor. Que Dios te bendiga y te ayude a tomar la decisión correcta.
Estamos de vuelta, queridos televidentes de Hope Media Honduras, en tu programa En Esto Creemos. Acabamos de escuchar de manera impresionante la síntesis de esta creencia, el gran conflicto. Y en este momento vamos a darle la bienvenida al pastor Adán Ramos. Pastor, ¿cómo está? ¿Qué tal, Jorgito? Mucho gusto. Igualmente, qué gusto verlo. Pastor, usted estaba escuchando aquí el desarrollo del programa y pues la Biblia habla ampliamente de este tema porque ese es el marco en el que se desarrolla todo el plan de salvación, el gran conflicto. Pero también nuestra hermana Elena de White tiene algo que decirnos en el don profético para guiarnos en medio de esta batalla, porque nunca he tenido la oportunidad de estar en una guerra, ni deseo tenerla, pero me imagino qué duro ha de ser para esas personas que están en su casa y están escuchando bombardeos como les pasa en esos países del lejano oriente. Pastor, ¿qué tiene que decirnos el don profético que nos ayude en medio de este gran conflicto? Bien, antes de ir directamente al don profético, que es muy amplio, quiero mencionarle, es cierto, ustedes lo dijeron un poquito más atrás, que el diablo se trajo una tercera parte de los ángeles del cielo, una tercera parte. Pero en realidad, él había convencido a la mitad. Originalmente había convencido a la mitad. Hubo que hacer un trabajo de reconvencimiento, porque parte de la guerra era eso, la estrategia. Ya ustedes hablaron que no es algo literal, sino eran de ideas, ideologías. Así que los ángeles, liderados bajo Miguel, ¿verdad? El arcángel Miguel, tuvieron que usar todo el conocimiento para convencer a aquellos que ya estaban de parte de Satanás que estaban en el error. Y gracias a Dios, este grupito creyó y recapacitó, y entonces se enderezó el camino y se volvieron otra vez al Señor. Por eso solo se trajo una tercera parte de los ángeles, pero realmente se iba a traer la mitad. O sea, aquí veo también un principio muy importante, y es que si bien es cierto, el diablo ha convencido a muchos, todavía el Espíritu Santo, a través de sus mensajeros, porque ángel significa enviado. Sí. Alguien que es enviado. Por lo tanto, el Espíritu Santo, a través de sus ángeles, ya sea sus enviados, ya sea terrenales, porque también Dios utiliza a las personas humanas para llevar un mensaje, pueden ser convencidas. Y aunque el diablo los tenga ya atrapados, se le pueden escapar. Es que tenemos la misma batalla, pastor. Es decir, hay una guerra de filosofías en nuestro mundo. No son las principales guerras las que se libran con bombas, sino, pongo un ejemplo, la ideología de género que está invadiendo colegios. La ONU lo pide que se implante esto en trabajos, en sector público y privado. Y venimos nosotros con la Biblia a decir, bueno, nosotros creemos en el plan original de Dios para la familia. Y así podemos sacar diversos temas donde nos toca convencer no solo a extraños, sino gente de la propia casa, hijos, familiares, y decirle, mira, el mundo puede decir muchas cosas, pero la verdad bíblica es esta. Entonces creo que Satanás, la misma división que causó allá en el cielo, lo ha implantado aquí en la tierra también. Definitivamente, y así es. Por eso es que esta lucha es constante y cada uno la va a tener que librar. Claro. Cada uno lo ven. La ventaja es que no estamos solos, ¿verdad? Y podemos ser vencedores en esta batalla. Amén. Ahora, el don profético, lo que nos habla y nos dice, tiene que ver más bien hacia el final de esta batalla, que esto es importante. Sí. Porque cuando uno va a comenzar una guerra, como tú decías, nadie quisiera estar en una guerra, pero si yo voy a estar en una guerra donde sé quién va a ser el ganador, yo quisiera estar del lado del ganador. Totalmente. Así que el don profético, mirando hacia el final de esta guerra, de esta batalla, cuando el mundo ha terminado la guerra, describe esta escena muy maravillosa que se encuentra en el libro El conflicto de los siglos, página número 40 y capítulo 43, perdón, página 657. Repito, El conflicto de los siglos, capítulo 43, y la página puede variar en algunos libros porque este libro dependiendo la edición, ¿no? Sí, se ha reimpreso cualquier cantidad de veces. Claro, claro. Entonces dice así, 657. El gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó, emanan vida, luz
y contentamiento para toda la extensión del espacio infinito, desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto. Todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza, sin mácula y con júbilo perfecto, que Dios es amor. Ahí se resume. Porque, miren ustedes, ¿cómo comenzó este conflicto? ¿Cómo comenzó realmente todo esto? Comenzó porque Satanás comenzó acusando a Dios que él era un tirano, que sus leyes no eran justas, y que eso que decía que Dios es amor, realmente no es amor. Realmente Dios nos creó casi obligándonos a obedecer. Pero al final de todo el conflicto se cumplirá que realmente Dios es amor. Estará escrito en cada capullo, en cada átomo. Qué lindo. En cada cosa, por muy diminuta que fuera, que Dios es amor. Eso será el final de todo el conflicto. Así que hacia allá debemos apuntar. No que si el diablo va a vencer. Bueno, peligro con eso. El diablo puede vencerte a ti, pero no va a vencer la batalla final. Eso es. La guerra la va a ganar Dios. Y todos los que estén del lado de Dios van a salir triunfadores también. Pastor, es importante que entendamos que todas las cosas desagradables de este mundo, enfermedades, a veces uno ve en las noticias cosas atroces que pasan, violaciones, de repente abusos que se dan, ¿no? Hambres, pestes, tantas cosas feas, son producto de la entrada del pecado y del gobierno que Satanás quiere implantar. Pero esto no va a ser para siempre. Esa es la buena noticia que usted nos dice, que esto va a tener un fin. Siempre mi papá, cuando teníamos momentos muy difíciles económicos en casa, yo le decía, papá, ¿qué vamos a hacer para pagar mi colegio? Me decía, hijo, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Este mal ya lleva 6,000 años, 6,000, 8,000 años en la tierra, pero sí va a terminar un día. Y es linda esa promesa que usted nos acaba de leer, que un día volveremos a ese mundo perfecto, sin enfermedad, sin dolor, sin muerte, y en cada cosa de la creación nos dirá que el Señor ha restablecido su gobierno. Bueno, es que ni siquiera podemos imaginarlo. Por eso el apóstol Pablo Claro. dice, cosas que ojo humano no vio, ni siquiera oyó, o que han subido al pensamiento, son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. O sea, nosotros no podemos imaginarnos. Es como que en el primer siglo, imagínate, primer siglo, los primeros discípulos que vivieron en el primer siglo, cuando Jesús les hace la promesa que volverá otra vez. Claro. Imagínate que el apóstol Juan hubiese escrito que en la Tierra Nueva van a haber aviones. ¿Qué es eso? Claro, no tenían ni una remota idea. Sí, que va a existir, la gente va a poder navegar por internet. Claro, nosotros entendemos estas palabras porque son muy nuestras. Claro. Pero aún cuando yo nací, hablar de internet, ni siquiera se sabía que era internet, ¿verdad? O que alguien lo mirara en la fantasía, agarraba un teléfono y miraba esos muñequitos, ¿verdad? Que hablaban así como los supersónicos, ¿verdad? Sí. Y yo decía, esa cosa está en la imaginación del hombre. ¿Quién iba a creer que en estos días íbamos a tener estas cosas? Por eso, nosotros no podemos imaginar el simple hecho de pensar. Por eso el apóstol Juan, cuando describe la Tierra Nueva, habla de las cosas que no van a ver, porque no puede hablar de las cosas que van a ver porque son inimaginables. Pero con el simple hecho de decir, no va a haber muerte, ¿podemos imaginar que no va a haber muerte? No van a haber policías, no van a haber cerrojos en las llaves. Esas cosas las podemos entender, ¿verdad? Usted no tiene que echarle llave a su puerta, pues, porque ni siquiera necesita puerta. No van a haber conflictos laborales ni familiares. Nada de esas cosas. Por eso, realmente el cielo es maravilloso. Amén. Este conflicto va a llegar a su final y ya tiene escrito quién va a ser el ganador. Miremos y caminemos por la fe hacia ese lugar y seamos parte de los redimidos para poder gozar por toda la eternidad. Dicen cuando a uno le adelantan una película, me estás spoileando. Usted nos acaba de dar el spoiler de lo que va a pasar en este conflicto. Cristo es el ganador y tendremos un final feliz. Pastor, gracias. Dios te bendiga. Dios me lo bendiga. Muy bien, amigos, ha llegado el momento de la opinión urbana. Hemos querido saber qué piensan las personas a la pregunta, ¿existe realmente Satanás o solo es un mito? Para ello, nuestros queridos amigos Giovanni Barrera y Denis Castro han salido a las calles de Roatán para ver qué piensan las personas. Veamos y regresamos con más de tu programa en Esto Creemos.
Buen día, amigos. Estamos en el Instituto Adventista Bilingüe de French Harbor, aquí en Roatán. Estamos en medio de las actividades, los muchachos están practicando para el Día de la Madre. Y mientras estamos en esto, queremos preguntarle a nuestra alumna Searet. Bienvenida, Dios te bendiga. Queríamos hacerte una pregunta. ¿Será que Satanás, a tu forma de ver, Satanás es algo real o algo ficticio? ¿Qué opinas tú de eso? Yo creo que es algo real, ya que yo creo en Dios, me he criado con bases cristianas. Y si creo en Dios, creo en la Biblia, que es el mensaje que Dios deja para nosotros. Y la Biblia dice de que sí existe. Entonces creo firmemente de que sí existe. Ok, muchas gracias. Ahora vamos a consultarle a Saret. Lo mismo. Mi amigo, él está ahorita de técnico. ¿Qué te parece? ¿Será que Satanás es un ser real o ficticio? That's a good question. Well, I believe Satan is real. I believe he is real, very real. And many people, the question is, why do I believe he's real? It's because of the temptations I'm faced with. Maybe I'm faced with lust, or maybe I'm faced with other temptations. And the Bible says that those temptations are presented not because of God, but they're presented based on our desires. And Satan places those so we can lose focus on God, so we don't study the Bible, so we don't read. That's why I believe he's Satan, is because of what I went through, my personal experiences. So yeah, okay, thank you. Muchas gracias, buen día. Okay. Día, continuamos aquí en el Instituto Adventista Bilingüe de French Harbor, en Roatán, Islas de la Bahía. Nuestros muchachos siguen practicando y mientras ellos están practicando, queremos consultar a Keylor y a Itel. Estamos haciendo una pregunta. Buen día, Keylor. Itel, Dios te bendiga. Chicos, ¿a ustedes qué les parece? ¿Será que Satanás es un ser real o es algo ficticio? ¿Qué opinas tú, Keylor? Es algo real, ya que Dios creó un ángel, el cual se llamaba Lucifer, y él le tenía envidia a Dios, entonces no quiso tener el mismo poder que Dios, entonces Dios lo desterró del cielo y él empezó a pecar y fue el que hizo que Eva pecara. Interesante. ¿Tú qué opinas de eso, Itel? ¿Qué te parece? Bueno, como dijo mi compañera Keila, la Biblia nos enseña que sí, Dios creó a Lucifer y Lucifer se rebeló contra Dios y lo desterró del cielo. Por tanto, hoy en día ahora hay muchas muertes, mucha tristeza, mucho dolor a causa de Lucifer y la caída de él. Correcto, muchas gracias. Aprovechamos que tenemos a nuestros técnicos profesionales. Amigos, disculpe que los moleste un ratito. Vale, te quería hacer una pregunta. Mira, estamos consultando la opinión de todos en el aspecto de ¿tú qué crees? ¿Satanás es un ser real o ficticio? ¿Qué te parece? Bueno, pues yo diría que sí existe, porque en la Biblia nos menciona que Satanás fue quien creó el pecado y como podemos ver, todavía estamos en un mundo lleno de pecado. Muchas gracias. Muy bien, estamos de vuelta en la parte final de nuestro programa En Esto Creemos. Sin embargo, ustedes recuerden que siempre pueden ver todos los programas grabados en los diferentes medios de Hope Media Honduras y que una vez al mes, Pastor, tenemos nuevo programa. Claro que sí. También los invitamos a descargar en sus teléfonos la aplicación, ¿verdad? De Hot Media Honduras, donde usted puede escuchar los diferentes canales y enlazarse. ¿No? Y contenido de bendición sí, que tenemos. y también me gusta la página, ¿sabe? La aplicación, porque están las diferentes frecuencias. Tiene razón. Están de las diferentes asociaciones, cada una de manera independiente, y tú puedes entrar a cada una de sus frecuencias con mayor facilidad. De verdad que sí. Agradecemos también que no todos los programas lo hacemos, ¿verdad? Sí. Pero nuestro querido productor Manu López, que también trabaja arduamente detrás de cámaras. Claro que sí, él es el que prepara todo el equipo y logra unificar lo que nosotros grabamos para que pueda ser transmitido con mayor, de una manera muy agradable y llegar hasta sus hogares en esta ocasión, así como lo está haciendo en esta ocasión, perdón.
Muy bien, por ahí escuchamos diferentes opiniones, pastor. Interesantes respuestas. Inferíamos porque lo hablábamos, ¿no? Antes de enviar la pregunta a nuestros amigos en Roatán, que hay muchas personas que lo comentan así. El diablo no existe, dice, uno es el diablo o tal persona, pero realmente si creemos en Dios, en el Dios de la Biblia, tenemos que creer que existe un Satanás también. Claro que sí. Y que sus demonios están trabajando. Y por eso la pregunta para el cierre de este programa, pastor. Estamos en una batalla y si tratamos de imaginarlo como las guerras humanas, ¿no? Y lo que le comentaba al pastor Adán, yo no he tenido la oportunidad de estar en una guerra ni quiero estarlo, pero uno en las películas lo logra ver e imaginar. Qué horrible ha de ser, pastor. Imagínense que estemos aquí, de repente escuchamos que cae una bomba que destruye la sala de mi casa, o los que están en el frente de batalla que salen y de repente uno ve que les explota una granada y quedan sin una pierna. Son imágenes terribles. ¿Cómo podemos estar nosotros seguros en medio de esta batalla? No queremos perder la vida eterna. Claro que sí. Sabes, la Biblia lo describe tal cual tú lo has expresado. En el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12, nosotros vemos cómo el apóstol Pablo nos muestra y nos grafica realmente, nos da una imagen gráfica, de cómo es nuestra batalla espiritual. ¿Lo puedes leer, por favor? Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Te das cuenta cómo el apóstol nos da con claridad lo que los cristianos estamos luchando y lo que el ser humano? Y esto no es un juego, pastor. O sea, a ver, todos nosotros nos gusta escuchar que tenemos ese ángel de la guarda. Sí. Y seguramente es así porque Claro. la Biblia así lo dice, ¿no? Pero también debemos de entender que este mundo está lleno de seres que están velados para nuestros ojos. No los podemos ver y son demonios que están ahí y que tienen todo el deseo de hacerle daño a Samir Sarmiento. Por eso decía el pastor Simpson que cuando alguien sale de su casa sin leer la Biblia, sin orar, es un terrorista, decía él. Porque sos un valiente, pero en el mal sentido, porque estás dispuesto a morir. Vas dispuesto a morir. Sí. Entonces, este párrafo bíblico nos sigue narrando, pastor, cómo protegernos. Claro que sí. Si me permite, lo voy a seguir leyendo. Versículo Por favor. 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Ok. Nos invita ahora, lo que tú decías, ¿cómo podemos enfrentar? Con la armadura de Dios. Y es interesante cómo la va describiendo. Me gusta la forma como el apóstol la describe. ¿Podemos continuar, Jorge? Por supuesto. Versículo 14. Número 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. ¿Te das cuenta cómo se va vistiendo el cristiano, verdad? Y Pablo toma figuras de cómo era la armadura en los tiempos de Pablo, ¿no? Claro que sí. Muy parecida a la nuestra. Tal vez han cambiado las frases, ¿verdad? En lugar de yelmo, el casco, ¿verdad? Claro, para que lo simplifiquemos. Claro el que yelmo sí. era el casco. Era el casco protector, ¿verdad? Que cuidaba la cabeza y el escudo para apagar, dice, los dardos del enemigo. Sería ¿verdad? el chaleco antibala. El chaleco antibala, ¿verdad? Nosotros vamos viendo toda la forma como el soldado era protegido para evitar ser vencido por el enemigo. Entonces, repasemos. ¿Cuáles son algunos elementos de esta armadura, pastor? Por ahí usted hablaba del yelmo y dice la Biblia, el yelmo de la salvación. De la salvación.
El ¿Por yelmo de la- por qué el yelmo de la salvación? ¿Por qué el casco Porque de la recuerda salvación? que la mente, la cabeza es la parte más frágil del cuerpo. ¿Ok? Recordamos cuando David enfrentó a Goliat. ¿Dónde lanzó la piedra? No se la lanzó en el pie para que se cayera. No se la lanzó en la mano para que no usara la cabeza, lanza. ¿no? Se le fue a la frente. Claro. ¿Verdad? Y el yelmo era para protegerse. Y de repente Goliat se confió, se quitó el casco porque era un niño, ¿verdad? Y dijo, bueno, se estaba burlando de él. Entonces, nosotros también tenemos que protegernos. Nuestra mente, lo que vemos, lo que oímos. Eso es ponerse el yelmo. Ponernos el yelmo. Cuidar ¿verdad? lo que veo, lo que escucho, exactamente. lo que ¿Y hablo. cómo hacemos eso? Lo que tú decías. ¿Cómo lleno yo esta mente? Con la palabra de Dios. Claro, por ¿verdad? ahí otros elementos dice también la coraza de la fe. Coraza el escudo de la fe. Perdón, el escudo de la fe, la coraza de justicia. la coraza de justicia. coraza de justicia, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener claro que cuando uno va a enfrentarse al enemigo, ¿verdad? Tenemos que tener todas las armas y todo listo y preparado. Todo cuenta. El calzado, dice, Del Evangelio, ¿verdad? De poder nosotros saber que hay momentos en los cuales tenemos que anunciar, ¿verdad? De lo que viene por delante, de lo que está ocurriendo, como también protegernos a nosotros mismos también. No, y es que este tema del Evangelio de la Paz, porque uno diría, porque es parte de la armadura que protege. Porque si yo estoy ocupado en la obra de Dios, Claro. estoy cuidando mi propia salvación. Así es. Así que, pastor, al final me gustaría llegar a la conclusión, cuando escuchamos elementos que hablamos comúnmente en la iglesia, la perseverancia, la oración, la fe, la salvación, que no hay ninguna acción neutral en el gran conflicto. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo me pongo del lado vencedor, no solamente yendo a la iglesia el sábado, sino que desde que me levanto en la mañana, comienza el gran conflicto en mi mente. Y cada decisión que yo tomo, ¿qué hago de primero en la mañana? ¿Me alimento espiritualmente o no me alimento? ¿Qué como? También es parte del gran conflicto. Claro que ¿Cómo sí. me visto? ¿A dónde voy? ¿Con quiénes me llevo? ¿Cuáles son mis conversaciones? Todo es parte del gran conflicto. Y cada uno de esos elementos determinará el resultado final. Porque hay algunos que dicen, no, yo cuando vea los últimos tiempos y todo, me voy a unir a la iglesia y voy a ir a la persecución. Pero si perdí la batalla en mis pequeñas decisiones, voy a perder la guerra final porque no voy a ser capaz de tomar la gran decisión. Y tal vez yo agregaría aquí, Jorge, también, hermanos, el cuidado que debemos de también tener al acostarnos, no solamente al levantarnos. Sí. Porque muchas veces al irnos a acostar, nos acostamos viendo el Facebook, viendo el Instagram, Es que no hay nada viendo neutral, una no hay serie, nada ¿verdad? neutral. Entonces, ¿con qué dormimos en nuestra mente? ¿Cómo pasamos esa noche? Pudiendo haber leído la Biblia, algún libro, ¿verdad? Que nos instruya, que nos llene espiritualmente. Entonces, también tenemos que, en todo momento, debemos nosotros estar atentos a la palabra de Dios, porque ya, como mencionábamos, y me gustó lo que mencionaba el pastor Adán, ya la sierva del Señor mostró el futuro, el fin de este conflicto, ¿verdad? Y nos reveló cuán majestuoso va a ser ese final para aquellos que han vencido. Entonces, si tú y yo queremos estar ahí, cuidémonos ahora para formar parte de ese grupo. Bueno, pastor, hemos llegado al final de esta edición. Realmente debemos de entender que en guerra avisada no muere soldado inteligente. Así que estás en medio de una batalla. Tus hijos están en medio de una batalla. Tu esposa, tus padres, tus vecinos. Y nosotros somos los llamados a ser parte del equipo ganador. Su Claro palabra que sí. final, pastor. Bien, solamente, hermanos, estar prestos a escuchar la palabra de Dios, a leer las escrituras, a orar constantemente, ¿verdad? Recordemos que cuando Satanás tentó a Jesús allá en el desierto, hermanos, Jesús lo venció siempre con un escrito está. De la misma manera tú y yo podemos hacer lo mismo ante las acechanzas del enemigo.
Muy bien, queridos amigos, esto ha sido todo por hoy. Les invitamos a que sigan conectados con Hope Media Honduras. Pastor, vamos a tener una oración final también para que pues el Señor nos ayude. Claro en esta que sí, batalla. claro que sí. Oremos, hermanos. Señor y Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos diste de poder desglosar estos pensamientos bíblicos que tú dejaste escrito en tu sagrado libro, Señor. Permítenos recordar que a pesar de que estamos en medio de esta batalla, ya tu Hijo Jesús ha vencido, Señor. Y cuando nosotros creemos en Él y le entregamos nuestra vida a Él, Señor, seremos más que vencedores. Permítenos vestirnos con esa armadura, Señor, espiritual, a poder tomar la verdad, la justicia, la fe, el evangelio, la salvación, Señor, ante las acechanzas que el enemigo tiene contra nosotros. Y poder, Señor, ser victoriosos hasta tu glorioso regreso. Bendice a nuestros amigos y hermanos que nos han sintonizado y conectado a través de los diferentes medios de comunicación en este programa. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, queridos amigos y hermanos. Nos vemos muy pronto. Bendiciones.